Bien, vamos a desglosar esto con mucha energía hoy, porque tenemos una inmersión profunda en un tema que, francamente, es fascinante. Vamos a revisar un estudio científico publicado en la revista Computers and Electronics in Agriculture. Hola, sí, y es un estudio que de verdad cambia las reglas del juego. Totalmente. Y la misión de este análisis a fondo es descubrir cómo la agricultura, la inteligencia artificial y una batalla microscópica se están cruzando en los invernaderos de rosas en Europa. Básicamente, cómo un sistema informático está salvando cultivos sin usar, sin usar productos químicos tóxicos. Exacto. Y lo interesante de los documentos que analizamos hoy es que no solo ofrecen datos agrícolas aburridos. Es un cruce brillante, diría yo, entre biología pura y matemáticas aplicadas. Es que hay que imaginar un invernadero no solo como un lugar bonito donde crecen plantas. Para quienes nos escuchan, piensen en esto como un campo de batalla complejo. Y la tecnología de la que vamos a hablar actúa como un estratega militar que anticipa los movimientos del enemigo. Y fíjate que lo mejor es que el gancho de esta tecnología es que no requiere equipos millonarios. No estamos hablando de robots gigantes. Son sensores comunes y corrientes combinados con un razonamiento matemático que imita la intuición humana. Sí, eso es lo que me voló la cabeza. Pero bueno, antes de llegar a la solución, hablemos del supervillano de esta historia, el enemigo principal del estudio. Ah, claro, el famoso Trips occidental de las flores. Ese mero, el Franquiniella occidentalis. Y revisando las fuentes, tiene detalles que lo hacen, digamos, formidable. Es diminuto, tiene una tasa de reproducción altísima y un desarrollo súper rápido. Y además está lo que el estudio llama su comportamiento críptico. Exacto, son maestros del escondite. Son básicamente como ladrones invisibles en una bóveda bancaria. Para cuando los cultivadores finalmente notan los síntomas o el daño en los capullos de las rosas, el robo ya está hecho. La infestación es masiva. Es una pesadilla. Y si conectamos esto con el panorama general, esto explica por qué simplemente rociar veneno ya no es una opción viable. O sea, los métodos tradicionales fracasaron. Totalmente. Y entiendo que hay dos factores críticos ahí, ¿verdad? Sí, dos cosas. Primero, los TRIPS han desarrollado una resistencia brutal a los pesticidas. Y segundo, está la barrera legal. Las directivas de la Comunidad Europea, como la 91.414 y la otra, la 2009-228, prohíben estrictamente la fumigación aérea. Claro, no puedes andar rociando químicos por todas partes hoy en día. Para nada. Exigen proteger la salud humana y el medio ambiente. Evalúan la toxicidad intrínseca de cualquier sustancia con lupa. Y ahí es donde la historia da un giro hacia el control biológico, que me pareció un detalle súper sorprendente. Especialmente lo que hicieron en el centro experimental en la Riviera Francesa. Ah, el caso del hongo, sí. Exacto. Ahí cultivan rosas, y para combatir a los TRIPS introdujeron un aliado natural, un hongo llamado Boveria bassiana. Que es letal para la plaga, pero completamente inofensivo para las plantas, los humanos y, bueno, los bichos buenos. Sí, es como un guardaespaldas microscópico. Pero esto me lleva a una pregunta enorme. Si ya tenemos un hongo que actúa como guardaespaldas de las rosas, ¿por qué los cultivadores siguen perdiendo cosechas enteras? O sea, ¿acaso el hongo necesita un manual de instrucciones o qué pasa ahí? Es una gran pregunta. El problema es que la efectividad del hongo depende pero totalmente de las condiciones climáticas del invernadero. Ah, claro, la temperatura y eso. Exactamente. El desafío real no es la falta de herramientas, es la incapacidad de predecir cómo van a interactuar el clima, la plaga y el hongo en un día específico. O sea que el método tradicional es muy lento. Demasiado lento. Esperar a ver síntomas o andar contando insectos en trampitas hasta llegar a un umbral del 5% es reaccionar cuando el incendio ya quemó media casa. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Aquí entra la solución técnica. Los sistemas de soporte de decisiones, o DSS por sus siglas, y el famoso concepto de la lógica difusa. Que suena a ciencia ficción, pero es pura matemática aplicada. Sí. Y para no abrumar a nadie con jerga técnica, me gusta explicar la lógica difusa comparándola con un interruptor de luz. La informática tradicional es como un interruptor de encendido o apagado. 0 o 1. ¿Hay plaga o no hay plaga? Lo cual en la naturaleza no tiene sentido. Exacto. Entonces la lógica difusa es más bien como un atenuador de luz, un dimmer. Permite grados de verdad. Puedes decir que algo está ligeramente alto o algo cálido.
que es exactamente la forma en la que los humanos evaluamos el clima, por cierto. Totalmente. Imita nuestra intuición. Y lo fascinante de la arquitectura de este sistema, o sea, los ingredientes del éxito, es cómo funciona el modelo propuesto en el estudio. Es pionero porque estima el riesgo de los TRIPS, pero bajo el efecto de un tratamiento biológico. O sea, modela la batalla entera. ¿Y qué sensores usa? Porque decíamos que no es nada del otro mundo. Es hardware súper básico. Se alimenta de 3 sensores simples, que casi cualquier invernadero ya tiene. Temperatura interna, humedad interna y radiación solar. Y a eso le suman datos estáticos, si no me equivoco. Sí, el fotoperiodo, que son las horas de luz solar, y el tipo de tallo de la rosa, si es unifloral o multifloral. Eso del tipo de tallo es clave porque cambia qué tanto se puede esconder el insecto. Pero a ver, explícame la magia detrás de los módulos del sistema. El estudio menciona la fusificación. Ah, sí, la fusificación. El sistema toma esos datos numéricos súper precisos de los sensores y, bueno, los convierte en palabras. ¿Cómo así? Digamos que toma una temperatura de 22 grados y una humedad del 84%. Basándose en reglas dictadas por expertos humanos, el sistema deduce si el nivel de crecimiento del hongo Beauveria será nulo, bueno o máximo. O sea, traduce los números a conceptos que entendemos. Exacto. Y luego el sistema enfrenta esos datos climáticos del hongo contra las condiciones de la plaga, para calcular algo que llaman la supervivencia del WFT. Básicamente simula quién va a ganar la pelea mañana. ¡Qué locura! Pero fíjate que hay un detalle crucial en las fuentes. El sistema no opera en un vacío, ¿verdad? Hay intervención humana. Sí, ese es el módulo 6 del sistema. Es súper importante porque ajusta el nivel de riesgo si el agricultor hace acciones físicas. ¿Como podar, por ejemplo? Claro, podar elimina mecánicamente el 90% de los TRIPS, o una cosecha masiva, que se lleva el 50%. ¡Wow! Es un montón. Sí. Entonces el sistema registra eso y, mediante un promedio móvil de 14 días, predice el nivel de riesgo total para el día siguiente. Es como si el algoritmo supiera que le acabas de quitar la mitad de las tropas al enemigo. Y bueno, hablando de resultados, me dejaron impactados las cifras duras del estudio. Sí, la precisión es altísima. El modelo alcanzó una precisión del 90%. En términos estadísticos, un coeficiente de determinación R² de 0.9. 90% de precisión comparado con estar contando bichitos a mano es increíble. Es un triunfo absoluto en modelación biológica. Pero a ver, tengo que hacer un poco de pushback aquí. Noté un detalle en las métricas. A ver, dime. El porcentaje de error promedio, el APE, es del 3%. Pero ese error significa que el modelo tiende a sobreestimar el riesgo constantemente. Así es. Entonces pregunto, ¿no es esto un defecto del sistema? O sea, si soy el agricultor, me está mandando falsas alarmas todo el tiempo. Entiendo por qué suena mal, pero en realidad en el manejo de plagas agrícolas, una ligera sobreestimación es estratégicamente brillante. Brillante, a ver, explícame eso. Sí, porque actúa como un margen de seguridad. Piensa en las consecuencias. Es mucho mejor que el sistema te advierta un poco de más y apiques un poco más de hongo, que es inofensivo. Ah, claro, porque el hongo no daña nada. Exacto. Es 1000 veces preferible eso a que el sistema subestime la amenaza y el agricultor pierda toda una cosecha de rosas de la variedad Belle Époque. El costo de un falso negativo es la ruina financiera. Tienes toda la razón. Un falso positivo leve te cuesta un poquito más de hongo. Un falso negativo te cuesta la granja entera. Exactamente. Es la asimetría del riesgo. Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva? Porque el viaje de hoy ha sido increíble. La verdad que sí. Hemos visto cómo un algoritmo matemático súper complejo procesa algo tan inconstante como el clima y el ciclo de un hongo para mandarle una notificación predictiva al celular de un agricultor en Francia. Y permitiéndole evitar los pesticidas dañinos, que es lo más importante de todo. Sí, y esto demuestra, creo yo, el valor fundamental de esta información. Totalmente. Nos demuestra que la tecnología agrícola más avanzada no siempre significa tener tractores autónomos o drones disparando láseres. Claro, a veces la solución es mucho más elegante. Sí, a veces significa usar matemáticas elegantes, como la lógica difusa, para potenciar un ecosistema natural que ya existe. O sea, ayudar al hongo a pelear contra la plaga. Usar servidores para dirigir a los hongos en su casa microscópica es fascinante. Y esto me deja con un pensamiento final.
Algo bastante provocativo para dejar resonando en la mente de quienes nos escuchan. Uy, a ver, ¿qué se te ocurre? Si esta lógica difusa puede mapear con tanto éxito el caos microscópico del clima, un hongo y una plaga dentro de un invernadero cerrado para predecir el futuro, ¿qué pasaría si aplicáramos este mismo modelo difuso a ecosistemas abiertos enteros? ¡Wow! Esto es llevarlo a otra escala. Imagínate, ¿podría la lógica difusa ser la clave no solo para salvar invernaderos, sino para predecir y prevenir desequilibrios ecológicos en bosques enteros antes de que ocurran? ¿O en los arrecifes de coral? Es una idea poderosísima. Modelar la naturaleza respetando su incertidumbre. Exacto. Es un mundo de posibilidades, un interruptor que, poco a poco, apenas estamos aprendiendo a calibrar. Sin duda, es solo el comienzo. Bueno, ha sido un análisis a fondo espectacular. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.